Aló, 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 aló. Está saliendo la reunión. ¿Aló? Ya. ¿Aló? A ver acá que. Entonces vamos a entender qué es el consentimiento informado, ¿no? Vamos a hablar un poco de los antecedentes de la actitud hipocrática. Esto viene de los griegos de Hipócrates, que bueno, era uno de los primeros médicos, ¿no? De la época, que consideraba que el paciente como un ser, ¿no? Minusválido, ¿no? Ante la toma de decisiones. Dependía del criterio del médico siempre, ¿no? Antiguamente, pues, el permiso para, se necesitaba, bueno, permiso para realizar una intervención. En Estados Unidos, el proceso en el cual el paciente se tiene que informar para participar de las decisiones sobre el cuidado de la salud. Desde entonces, todo procedimiento tiene que ser autorizado por la persona o por el familiar, ¿no? Es un derecho ético, ¿no? Y un derecho jurídico para el paciente, y es el deber del médico y un deber legal, ¿no? Orientar al paciente, ¿no? Para cualquier procedimiento, ¿no? La investigación biomédica es el proceso donde el médico otorga, pues, un diálogo de información y explicación de lenguaje simple y comprensible, usando el lenguaje coloquial. El paciente va a tener que, bueno, según su estado, de su grado de instrucción, el médico le va a indicar qué es lo que padece o qué es lo que se le va a proceder a realizar, y si lo decide, el paciente lo va a aceptar, ¿no? Entonces, el médico es la persona competente, ¿no?
para este procedimiento, ¿no? Es un derecho del paciente y una responsabilidad profesional médico informarles, ¿no? De lo que está pasando. El consentimiento informado, ¿qué viene a ser? Es un proceso mediante el cual se respeta el principio de autonomía del paciente. Ustedes cuando empiezan a tratar pacientes, ya sea en restauradora, ya sea en cirugía, ya sea en periodoncia, todos tienen que hacerse una historia clínica y al final tienen que firmar un consentimiento informado, donde el paciente sabe quién lo va a tratar o de qué forma lo van a tratar, ¿no? Por ejemplo, en las clínicas universitarias se pone, ¿no? Yo, fulano de tal, con DNI tal, soy consciente que estoy atendiendo, estoy siendo atendido por un estudiante de la Universidad César Vallejo, bajo las condiciones y bajo la supervisión del docente encargado. Entonces, asumo las responsabilidades, ¿no? de los procedimientos, ¿no? Y eso lo tenemos que firmar tanto el profesional, ustedes, ¿no? Como el paciente, ¿no? Su docente lo va a firmar. Cuando ustedes ya tengan su título, van a firmar ustedes, ¿no? Entonces, en eso radica, ¿no? El consentimiento informado es la aceptación libre y voluntaria y consecuente de un paciente, ya que al ser sometido a una intervención médica, después de que el médico lo haya informado de la naturaleza de la intervención y sus riesgos y beneficios, las alternativas posibles con sus respectivos riesgos y beneficios. Entonces, siempre hay que ser consciente que cualquier procedimiento que ustedes vayan a realizar, así sea una restauración, podría tener alguna consecuencia y el paciente tendría que entender eso, ¿no? Hay que diferenciar entre, pues, explicarle las consecuencias de una iatrogenia, ¿no? ¿No? Porque la iatrogenia es cuando el profesional hace un mal procedimiento, teniendo los conocimientos. Entonces, aquí, por ejemplo, tú haces una restauración y la caries estaba tan profunda que finalmente no se observaba eso, y has llegado a la cámara pulpar y terminó haciéndose endodoncia. Y el paciente por ahí se queja, yo he venido por una curación, usted me está haciendo una endodoncia, un procedimiento más caro y más invasivo. ¿Por qué lo hace? ¿No? Entonces te va a hacer una denuncia, no puede hacerlo porque es un procedimiento informado. No es que seas una persona sin vergüenza, decir no, que no, simplemente son situaciones que se dan. A veces uno no puede prever lo que va a pasar, ¿no? Entonces, por lo general, sí, hay un éxito pues de un 80%, pero a veces hay situaciones que se pueden dar, o si no, la radiografía te puede engañar en el diagnóstico y dar un diagnóstico y de repente también no es una endodoncia, sino una restauración simplemente. Entonces, para bien o para mal, ¿no? El consentimiento informado es un documento que te va a respaldar, ¿no? ¿No? Entonces, pero en base al respeto a la autonomía de los derechos del paciente, fortaleciendo la seguridad de su atención. Por ejemplo, hace como 3 semanas hice una extracción con un estudiante, el estudiante la hizo, pero las raíces estaban básicamente en el seno maxilar y eran remanentes radiculares. Las extraje, apenas extraje una, que tú no lo vas a hacer porque tú eres un estudiante, todavía este procedimiento es bastante rico. Lo saqué rigoso para lo que es sinusitis. Saqué una raíz y era como si sacaras el tapón de una botella de vino, y ya estabas en seno. Saqué otro, salía aire por ahí. Dije, no, acá hay que hacer un cierre de comunicación. Y ya no me atreví a sacar la tercera raíz, porque peor sería que la raíz se meta al seno y se quede ahí. Porque cuando el hueso está debilitado, es como un techo que está débil, tú caminas y te hundes. Igual con un botador puedes hundir y puedes meter y complicar más aún la situación. Entonces dejé la raíz ahí, la mediqué con antibiótico, le hice un colgajo pediculado, su perióstico, lo levanté todo, lo rebatí, claro que le volvió al paciente después de varios días, pero ahorita está estable, no hay problema, ¿no? Su el seno ha regenerado adecuadamente. Pero la otra raíz, ¿cuándo se la voy a sacar? Le he informado al paciente, mire, todo procedimiento, ¿no? Tiene un riesgo. También después de la extracción le dije, probablemente haya quedado una raíz, porque en la radiografía tampoco se veían 3 raíces, pero todos sabemos que las superiores tienen 3 raíces. Entonces vamos a esperar que se integren 4 meses, 6 meses, ahí tomamos una placa y procederemos a extraer la otra raíz cuando ya el hueso esté más duro, más integrado. Entonces, todo eso se le explica al paciente. El paciente entendió. Las líneas del juramento hipocrático, ¿no? Es una visión paternalista, ¿no? Significa esto, que protege, ¿no? Al paciente, ¿no? Platón, ¿no? Es de libre albedrío, ¿no? Entonces cada uno decide si confesar las cosas de un paciente o no. Hay situaciones, hay
condiciones médicas que nosotros no podemos revelar a las personas. Es como si yo de repente te hago una extracción y te hago un examen de VIH, porque se va a pedir examen de VIH a cada paciente que se va a extraer. Y sabes que tiene VIH, aparece, no va a estar ningún porque puedes ir a la cárcel, es una cosa muy personal. A menos de que te vayas a casar con una persona que tenga VIH y la pareja no entiende. Por eso cuando te casas te piden exámenes de sangre. No sé si alguna vez han visto eso. Cuando te casas, la municipalidad te pide exámenes de sangre. Y ahí, pues, ¿por qué? Porque puede ser que tu esposa no sepa o tu esposo no sepa, ¿no? Entonces, o de repente tú ni siquiera sabes, ¿no? Entonces, todas las enfermedades, ¿no?, tienen que ser tratadas con bastante discreción. Morphan, Williams, en el año 1905, ¿no? La señora Morph, ¿no?, había dado pues, autorización para que el doctor Williams operara su oído derecho. Durante la intervención, el doctor Williams se percató de que el oído izquierdo estaba en peores condiciones y decidió operar pues, el otro oído, ¿no? La cirugía se complicó y ocasionándole pues, la pérdida completa de la audición. Por lo que la señora Amor decidió demandar al doctor, ¿no?, por haberla operado en el oído izquierdo, habiendo ella solo sido un consentimiento informado de operar el derecho, ¿no? La carta falló a favor del doctor Moss. Después consideró que el cirujano en cuestión debió advertir al paciente sobre los riesgos de procedimiento y haber obtenido consentimiento informado por parte de la paciente. En odontología, pues el consentimiento informado creo que es general, de todos los tratamientos en boca. Eso es en la clínica. Entonces tú tienes que saber de que cuando vayas a tratar a un paciente, a veces se va a complicar, ¿no? Siempre y cuando tengan los conocimientos. Entonces, por eso que ustedes, cuando empiecen a tratar el próximo ciclo de pacientes, el docente va a tener que estar ahí, ¿no? Cualquier situación o complicación va a correr riesgo el docente. Entonces, mi labor siempre ha sido, pues, salvar a los alumnos, ¿no? Cuando me dicen, doctor, estoy extrayendo un diente, ya está todo destruido, el diente le ha roto la corona, no ha podido, solamente quedan los remanentes, ahí tengo que sacar yo. Pero para mí ya no es cosa difícil, ¿no? A veces se complica, pero eso sí tienen que traer todos los instrumentos. Pues si no traen los instrumentos, no me conocen molesto. Yo sí me molesto. Bien feo me molesto. Hasta delante del paciente te puedo gritar por no traer, no porque no sepas, sino por no traer instrumentos, porque se llaman ser negligente. Los instrumentos se traen completos, señores. ¿Por qué? Porque hay una emergencia. Por ejemplo, este caso de esta chica del seno maxilar. Agarré y le dije, ya, dame la alegra. No he traído alegra. ¿Que no soy una alegra cuando se puede complicar? No. Pero dentro de la lista está la alegra. No, no he traído. Tengo que buscar a alguien que le presione. Ya. Entonces saca uno tu seno. Empieza de mano. Buscando a sus compañeros. No, no se puede hacer. Ahí sí yo me rayo. Me molesto bastante. Porque no tienen los instrumentos con los cuales yo les voy a ayudar. Es más, no traen guantes para el docente. O sea, yo traigo mis guantes, ¿no? Para el diagnóstico, todo. Pero si te voy a ayudar, pásame unos guantes de mi talla, pues no. No he traído guantes. O si no vienen y dicen, doctor, se me han acabado las gasas. Tienes que tener bastantes gasas. Paquete de gasas, por lo menos. Anestesia, traen 2 anestesias. O sea, ¿de dónde? A veces te complica, tienes que poner refuerzo. Por lo menos tráete un blister. No te digo que le vas a poner el blister entero, pero le vas a poner pues unas 2 más, ¿no? 2 cartuchos más, ¿no? Pero siempre es bueno tener un blister, ¿no? A veces. Entonces, el código de Nuremberg, ¿no? ¿Saben lo que significan los juicios de Nuremberg? ¿En qué radicaban los juicios de Nuremberg? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los alemanes, los nazis, encerraron a los judíos en campos de concentración y hacían experimentos con ellos, ¿no? Si bien es cierto, es una barbarie lo que hizo, ¿no? La dictadura nazi, no, eso no fue lo más triste. El avance en medicina creció un montón. La medicina se desarrolló bastante en base a estas atrocidades que hicieron estos alemanes, ¿no? Entonces, nazis, no, alemanes no, porque alemanes no es una nacionalidad, ¿no? Entonces, acá en los juicios de Nuremberg, pues, se juzgaban a todos los responsables de esta barbaridad, ¿no? El consentimiento informado del sujeto humano es absolutamente esencial, ¿no? Acá experimentaban con gemelos, experimentaban con cualquier tipo de aberraciones para las personas, ¿no? Ahora, después, en el año de 1964, se obtuvo pues lo que era la declaración de Helsinki, ¿no? Establece que el consentimiento informado
para participar en los protocolos de investigación. Fue revisado en varias ocasiones, siendo la última en Escocia en el año 2000. Incluso para hacer tesis, trabajos de investigación, tiene que estar avalado, ¿no?, según los criterios de la declaración de Helsinki. Si tú quieres probar una pasta dental que tú has inventado y lo vas a probar en persona, también tiene que tener un consentimiento informado. O si es menor de edad, un asentamiento informado, ¿no? Entonces, sobre todo, primero se trabaja en animales. Y para animales también hay un protocolo y hay derechos para los animales, ¿no? Entonces, y después se trabaja con seres humanos, con niños, ¿no? Pero, por ejemplo, mi tesis fue experimental, sí, yo trabajé con frutas profilácticas, ¿no? Si bien la fruta no es un producto dañino para las personas, trabajé con manzanas, con melocotones, con zanahorias. ¿Por qué? Porque eso tiene la capacidad de arrastrar placa bacteriana. Entonces yo quería ver cuál de las frutas tenía mejor capacidad de arrastre de placa bacteriana. Ya, si bien es cierto, es frutas, no va a hacer daño, también necesita un consentimiento informado y una aprobación por comité de ética. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con seres humanos, ¿no? Entonces la declaración de Lisboa pretende que los derechos de los pacientes, ¿no?, adoptada por la 34ª Asamblea Médica Mundial en Lisboa y en Portugal, ¿no?, en el año de 1981, ¿no?, y enmendada en la 47ª Asamblea Nacional de Bali, ¿no? eh, Significa pues que el médico puede ser puede ser amonestado, infraccionado, ¿no?, al no poder, al no realizar un consentimiento informado. Por ejemplo, ahorita en la universidad, en otras instituciones, cuando ya tienen clínica, vienen los supervisores a ver si no tienes consentimiento informado. De repente la señorita, pues, eh, la señorita Fernández está tratando a un paciente, ha hecho su historia clínica, lo he firmado la historia clínica, pero el consentimiento informado no está firmado por el paciente ni por el odontólogo. Al odontólogo, al docente lo pueden separar de la institución por eso. Y ya ha habido casos de eso. Así de grave es no firmar el consentimiento informado, ¿no? Entonces, en 1997, ¿no?, se dicta la Ley General de Salud, estableciendo pues el reconocimiento de los derechos de los pacientes. Los derechos de los pacientes según la ley 2684-2. Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin consentimiento previo o de la persona llamada legalmente a darlo, si fuese un menor de edad, los padres, ¿no?, o apoderado, si corresponde o estuviera impedido de hacerlo. Se exceptúa ese requisito a las intervenciones de emergencia. Por ejemplo, ya pues en una emergencia no vas a pedirle consentimiento informado a nadie, ¿no? De repente hay un accidente automovilístico donde la persona pues pierde una pierna y tienes que hacerle pues un cierre, ¿no?, de las arterias, ¿no? Ahí tienes que intervenir inmediatamente, ¿no? Los derechos del paciente, ¿no? Según esta ley, no toda persona usaría los servicios de salud que tiene, ¿no?, tiene derecho a no ser sometida sin ningún consentimiento, ¿no?, a exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes. Por ejemplo, el caso clínico que ustedes idealmente deberían haber presentado, ¿no?, con un paciente, ¿no?, pero esta vez lo van a hacer entre ustedes. Cada paciente, para exponer sus fotografías intraoral, extraoral, todo tendría que firmar un consentimiento informado de que se va a exponer para una exposición de cátedra, ¿no?, educativa, ¿no? También tiene derecho a no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informado sobre la condición experimental de eso, ¿no?, de los riesgos que corre y si tiene pues previamente su consentimiento escrito, ¿no?, o de la persona llamada legalmente a dar, ¿no?, si correspondiere o si estuviere pues impedida hacerlo. Tiene derecho pues a que se le brinde la información veraz, oportuna y completa sobre las características del servicio, las condiciones económicas y la presentación, ¿no?, y demás servicios. Hacer que los términos sean comprensibles, de información completa, que lo pueda entender el paciente, ¿no?, y que continúa sobre su proceso, incluyendo pues el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. También tiene derecho a que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado previo a la ampliación de cualquier procedimiento o tratamiento
así como negarse a esto. Por ejemplo, cuando tú te vas a operar, así sea pues la liposucción, la rinoplastia, todo tiene que firmar un consentimiento informado, ¿no? Todo. El médico también no se va a arriesgar. Hay situaciones que, como les dije, se complican. A veces el paciente hasta pierde la vida en esos procedimientos tan básicos. No ha habido muchos casos de mujeres que se van a hacer la liposucción, muy bien. Lógicamente que va a haber una investigación al respecto, pero también hay complicaciones de la misma persona, del cual pues el médico pues no tiene control, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo tiene penado? Porque acá en Perú se ve muchos casos que siempre no se concluyen algo. A ver, es como un delito doloso, más o menos sale pues a 10 a 15 años. Lo que pasa es de que también se investiga. Tú puedes decir, hay muchos casos, ¿no? Tienes razón, ¿no? Hay bastantes casos, pero ha habido casos donde el médico ha ido a la cárcel, ¿no? El doctor, no sé si ni nacías, hay un doctor, el Max Álvarez, no sé si tú, que, bueno, una modelo falleció hace muchos años, de repente estaba muy pequeño, y murió en la cárcel. No de pena, sino que se suicidó, pero después de 5 años. ¿No? Pero lo que se ve en las noticias, pues, es cuando muere alguien, pero tú no sabes si han salido libres o no. Pero, sin embargo, ese médico sigue trabajando. Ah, bueno. Bueno, sí, pues todo depende del proceso que esté llevando. El doctor Fong, claro, eso es que lo que dice la prensa tiene que corroborarse lo que dice clínica, porque tú sabes que la prensa es sensacionalista. Puede ser verdad como puede ser mentira. Puede ser que no fue una perforación. Entonces, en la prensa tú puedes ver muchas cosas, pero tú no ves otra forma. Ahí tiene que haber una auditoría médica, una investigación, un peritaje. Si se comprueba que ha habido negligencia, sí se va a la cárcel. Bueno, de repente algo doloso, pues entre 5 a 10 años de cárcel. No es un asesinato premeditado. Si yo agarro una pistola, planifico tu muerte y te disparo, así como son esos sicarios que matan a los choferes de bus, eso es pues ya pena de casi más de 35 años o cadena perpetua, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ha sido premeditado. En cambio, el médico no creo que haya planificado matar a la paciente. Eso no quita, pero si hay una negligencia también es un agravante. Hay agravantes, ¿no? También en la sentencia. Pero como te digo, yo también he visto ese caso pues del doctor Fong, sigue trabajando y sigue promocionando. ¿Sí? Claro, pues la fianza es hasta que dure, para que salga libre, pero no salga del país, para que sigan las investigaciones, porque se sabe que es sujeto no de riesgo, que no se va a escapar del país. Tiene, tiene ¿cómo se llama? Arraigo en el país, no se puede escapar, le han quitado el pasaporte, le han quitado todo, no se puede. Entonces, la fianza la estará pagando, pero la condena se sabe, pues la fianza no es lo mismo que la condena, ¿no? Entonces va a ir pagando hasta que se termine la investigación. Si declara culpable, lo meten a la cárcel. Si no, no. En Y sí. si no lo declaran culpable, puede seguir laborando. Y ya que el colegio médico, por eso el colegio médico, el colegio de odontólogos, de cirujanos dentistas, tienen sus abogados, por eso pagas mensualmente. Yo pago mensualmente. Entonces, si por ahí hay un problema, el colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio no, sacan sus abogados y te defienden, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ha habido un consentimiento informado por parte de la paciente también. Ha afirmado, no soy consciente de que tengo riesgos en tal cirugía. Y murió, ¿no? Entonces ahí es donde si no hubiese firmado consentimiento informado, nunca se va a la cárcel, ¿sí? Pero como te digo, siempre hay un riesgo, hasta para darte pues, una pequeña extracción de verruga. Vas a una clínica y te hacen firmar un consentimiento informado. Cualquier procedimiento se puede agravar. Uno nunca sabe. Por eso que cada vez que hago una cirugía, no es que sea triste, pues, pero hay que encomendarse a Dios, ¿no? O sea, así sea una extracción de un remanente. Siempre hay que orar, ¿no? Siempre hay que decir, ¿no? Ya ¿no? Por más fácil que sea, se puede complicar. No creo que se busca en el transcurso de su preparación. Sí. De que grave, de choque anafiláctico, no. Choque anafiláctico no. Comunicación de seno maxilar una vez y después ahora las hace un mes también, o sea, 2 veces en mi vida, porque siempre hay que ver bien las radiografías, esta vez se me escapó porque la radiografía no se veía claramente si estaba tan cerca, yo pensé que estaba arriba y cuando abro estaba ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrarlo, ¿no? Pero, ¿qué otro caso grave?
Bueno, una emergencia me ha pasado, ¿no? Cuando estaba con mis estudiantes, estaban haciendo endodoncia y la paciente estaba con su amiga del colegio haciendo endodoncia, el estudiante. Están que se mataban de risa. Todo era risa. Sí. Y entonces, doctor, mi paciente quiere ir al baño. Ya, sácale el campo, sácale la clave, sácale el aislamiento, sácale las limas y que se vaya al baño. Pone un provisional y que se vaya al baño. Ya, doctor. Pues yo estoy, justo en clínica estamos haciendo varias especialidades. Estoy ayudando en endodoncia, después estoy haciendo cirugía con un paciente. Doctor, doctor, ¿qué pasa? Y la veo a la paciente, a la amiga, tosiendo así bien feo. Se había tragado la lima, no le había sacado la lima. Y el problema de la lima es que se vaya a la vía respiratoria, así que pueden morir. Y yo agarré y le dije, tú no te muevas de donde estás, y le tuve que hacer maniobra de Heimlich, ¿no? Yo llevaba primeros auxilios antes. Le hice tan fuerte que creo que le fisuré varias costillas. Y salió a penitas y la luna con una pinza lo pudo sacar. Felizmente salió. Y la clínica está llena de mamparas, ¿eh? Cuando yo volteo, todos los alumnos de todas las clínicas estaban pegados así como un sapo, así estaban pegados mirando así. Pero de verdad, fue una situación, lógicamente se agravó, ¿no? Entonces, ahí corre el riesgo también si bien yo soy el docente, yo no soy el que ocasionó el problema, también soy responsable de eso. Pero salió. Una emergencia, otra emergencia que me ha podido pasar. Bueno, no me han pasado muchas emergencias simplemente porque siempre he tenido mucho cuidado en cada procedimiento. Como odontólogo, tú tienes que, si no le molesta al paciente, mejor ni le toca. Cuando hay perjuicio en el paciente, ahí mejor haz la cirugía. No le vas a hacer sacar por sacar. Hay que ser bastante. Es como cuando una persona, y me voy a disculpar la comparación. ¿Han visto esa gente conquistadora que para con una chica, con otra chica, lo que le llaman los jugadores? ¿Tú sabes por qué son jugadores? Porque saben dónde hacerlo y dónde no. Porque las chicas cuando te dicen que no, en un solo y te mandan lejos, ¿ah? En cambio, el jugador cuando ve a una chica que lo rechaza, inmediatamente disimula, queda como amigo y no pasa nada. Solo en medio, ¿no? Entonces, solamente hace cuando las chicas les hacen caso, ¿no? Porque el otro es igual que todos, ¿no? Entonces, igual el cirujano, tú tienes que saber dónde hacerlo. Primero, ves la radiografía, ves cómo está, ves la sintomatología, si hay mucho compromiso, ves costo-beneficio, ¿sabes qué dices? No se hace. Porque es peor hacer un tratamiento que se va a complicar, hay un 70% que se va a complicar, a que estar exitoso. Entonces, preferible dormir tranquilo. ¿Qué situación me pasó? Mira, acá ha habido algo que sí, yo tuve un poco la culpa. Le hago una extracción a un señor de edad y después de 2 días me dice, no paro de sangrar. Yo no sabía qué había pasado, le pregunto, le vuelvo a hacer la historia clínica y dice que había que tomar aspirinas todos los días. La aspirina es un anticoagulante natural prácticamente. Entonces eso no va a parar, tuve que ponerle otra vez puntos, tuve que ponerle ácido tranexámico, tuve que controlarle, porque ahí sí se le puede bajar la hemoglobina después de 2 días. No es como cuando las mujeres están en su periodo y pierden sangre, a veces se desmayan porque la hemoglobina está muy baja. A veces tienen, ¿cómo le llaman? Ovario poliquístico, tienen, miomas, todo eso, y eso jala mucha sangre. Y la mayoría de damas son anémicas, ¿sí? Por eso, hacer un estudio, ¿no? ¿No? De repente, pues, ¿cómo se soluciona? En muchos casos tienen un hijo, ¿no? Si eres anémica por ese tiempo. No, no, ¿no? A veces con un hijo se soluciona todo. Dicen, no, antiguamente se creía así, pero sí, ¿no? Entonces, esas son o sea, no me ha pasado, gracias a Dios. Primero porque siempre me encomiendo, ¿no? Digo, así sea una extracción, es que ese ciclo no haya problema. No los he tenido, grandes no los he tenido. Esto de la comunicación de seno maxilar era algo que tenía que abordar sí o sí. Entonces, sí lo hice, eso lo vamos a aplicar en cirugía. Primero de repente vamos a trabajar con cabeza de chancho, hacemos cierre de comunicación bucosinusal, porque primero trabajamos en chancho y después en paciente, ¿no? Porque tiene su maña la cirugía. Entonces, es algo que siempre va a pasar, la extracción de seno maxilar. Pero a otros colegas que le ha pasado, por ejemplo, una doctora, me llaman de la universidad, estaba en otra sala, me llaman, doctor, ven un ratito. A la paciente tiene un problema, le han hecho la extracción hace
hace 2 semanas y siente dolor acá. ¿Cómo siente que me arde la cara? Que se agacha y siente que le duele la cabeza, que se marea, que bota pus o sangre por la nariz. Alveolitis puede ser, ¿no? O sea, nada, no olía nada mal. Le hago la prueba de Valsalva, cerré su nariz, respire, bote por la nariz, o sea, como haciendo así, y salía todo el aire por ahí, por el seno maxilar, por abajo, acá por el... Ya, eso se llama, pues, sinusitis, ¿no? También hay un procedimiento para trabajar la sinusitis. Se agarra agua destilada, se lava por dentro, se lava con gluconato de clorexidina adentro, se lava, y tienes que volver a hacer el colgajo, pero tienes que raspar todas las paredes. Es diferente que en el momento se haga la comunicación, que después de 2 semanas se forme, sigas con la comunicación. ¿Por qué? Porque después de 2 semanas las paredes del agujero que está al costado están epitelializadas y se ha formado ya un drenaje natural que se llama comunicación oroantral, ¿no? Entonces, no es comunicación bucosinusal, sino se llama fístula oroantral. Y eso hay que cortar todo al costado de nuevo y volver a jalar y volver a cerrar, ¿no? Entonces a la doctora, desgraciadamente, ya no le renovaron el contrato por hacer eso, porque no supo de repente diferenciar una alveolitis de una comunicación oroantral. Si bien, bueno, la paciente pues ya generaste una sinusitis, pero tuvo solución. Pero ya la doctora no la vio otro signo, ¿no? Entonces son cositas que pasan, ¿no? Entonces siempre después cuando hay dudas, siempre le va que respire y bote el paciente, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya más allá en el de la próxima. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Conceptualmente, pues el consentimiento informado puede definirse como la conformidad y asentimiento del paciente, ¿no? A ser sometido a un procedimiento médico. Debe entenderse como consentimiento informado, no pretende pues desconocer la autoridad científica del médico ni su habilidad técnica. Las funciones son promover la autonomía de los individuos, fomentar la racionalidad de la toma de decisiones médicas, proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentación, evitar el fraude o la coacción. ¿Qué significa la coacción? ¿Han escuchado alguna vez coacción? Es como que te dijera, a ver, estás mal en el curso. Te dijera yo, Pinto, como estás mal en el curso, tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte, ¿no? O si no, hay gente porque tienes que sacrificarte, dicen los profesores, ¿no? Tienes que hacer un sacrificio económico, ¿no? Eso se llama coaccionar al niño a hacer un fraude, a pagar algo. O si no, hay docentes mañosos también que le dicen a los alumnos, ¿no? El profesor medio. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas es un delito. Se llama coacción. Tratas de obligar a otra persona en contra de su voluntad a hacer algo que no quiere, ¿no? Entonces necesitas el fraude y la coacción. Alentar a la autoevaluación y al autoexamen de los profesionales de salud, ¿no? Por ejemplo, también había un profesor hace muchos años que ya lo sacaron, que decía, uy, ya se está acabando el ciclo, y llamaba a todos los que estaban mal. Oye, las llantas de mi carro están mal, ¿no? Hasta que están hasta el piso, hasta que se revientan las llantas de mi carro. Eso se llama coacción. ¿No? Disminuir los recelos y evitar los temores, ¿no? Por parte del paciente, ¿no? Los antecedentes. En Estados Unidos se puede percibir pues, del consentimiento informado en grave peligro de salud pública. Por ejemplo, en el caso del COVID, pues acá no te van a pedir consentimiento informado para aislarte, ¿no? De frente te aislaba, ¿no? Una situación de emergencia, ¿no? Incompetencia del enfermo, recurrir a un familiar cercano, no puede, de repente no tiene, como privilegio terapéutico. Rechazo expreso pues a la información por parte del paciente. En el Perú la normatividad de lo que es el consentimiento informado se basa pues exclusivamente en la Ley General de la Salud y la ley del Colegio del Código de Ética del Colegio Médico del Perú y el Código Civil.
la evaluación del consentimiento en médicos, ¿no? Residentes e internos del, ¿no? Del hospital, ¿no? Que dice acá, sobre la normatividad del consentimiento informado. Realidad de sustitución, ¿no? Bueno, lo que importa pues es la firma, dice, ¿no? Entonces, en realidad tú no puedes hacer ningún procedimiento si el paciente no firma, ¿no? Definitivamente, ¿no? La masificación de la demanda, el consentimiento informado no solo debe ser realizado ante procedimientos invasivos o quirúrgicos, ¿no? Los encargados de obtener la firma en formato de consentimiento informado son los internos de medicina, bueno, en todo profesional de salud. Un interno es un proyecto todavía imperfecto del médico. El problema, ¿cuál es el conocimiento de los médicos residentes e internos? Esto es en base a una tesis, ¿no? Del hospital, ¿no? No sé qué será, pues qué hospital será. Sobre la normatividad del consentimiento informado, la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Un supuesto, una supuesta respuesta al problema. Los médicos residentes e internos del hospital desconocen la normatividad del consentimiento informado. Eso es lo que es la hipótesis según este problema. Bueno, acá en esta tesis pues se habla sobre, pues, ¿no? Esto no va a entrar en examen. Ahora, eso sí, ¿no? El paciente puede retractarse del consentimiento informado dado que en cualquier momento sí puede, no puede, no conoce. ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Retractarse del consentimiento informado. Una vez que lo ha firmado, lo has hecho el procedimiento, no, no puede. Bueno, esto es en base a un trabajo de investigación que no es parte de la. Vamos a plantearnos eso. El problema del consentimiento informado. Esta entrega de información debe tener lugar de manera tal que el paciente pueda entender lo que se dice. Tienes que hablar con un lenguaje coloquial con el paciente, con lenguaje común. No vas a decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú tienes una pieza con una calle de grado 4, con compromiso pulpar, está generando una periodontitis apical que está en contacto con el seno maxilar que podría provocar una sinusitis, ¿no? Del seno maxilar del lado derecho. ¿Estás consciente de lo que puede pasar? Te va a entender. Tienes que explicarle en lenguaje sencillo. Lo que pasa es que tienes una caries con una infección muy cerca del seno maxilar y que esta infección podría proyectarse al seno maxilar, produciéndote una inflamación del seno maxilar y provocándote una patología crónica si no es tratada de bien. Pues ahí más o menos te pueden entender. Y en su caso que tenga la oportunidad de revisar la información en un formato impreso, ¿no? Siempre se firman los contratos, ¿no? No de forma impresa. Ahora, no es como los seguros, ¿no? Tú vas al seguro, el seguro te quiere vender una póliza y no te deja llevarte la póliza para, o sea, antes que firmes. Que las letras chiquitas está todo lo que no quieres que sepa. Si alguien te quiere vender un seguro, ya, dame el modelo y yo te lo leo bien en mi casa y te lo firmo. No, nunca te lo van a permitir, porque sabes que lo vas a analizar en detalle, ¿no? En caso de que pacientes niños o adolescentes, ¿no? Las circunstancias son más complicadas. Legalmente los padres o los tutores tienen el derecho y la responsabilidad de dar, ¿no? El consentimiento a los procedimientos o tratamientos. Esto, por supuesto, asume que los padres y los tutores legales actúan en el mejor interés del niño, ¿no? Debido a la estrecha relación con el niño. Por ejemplo, cuando a veces tú en los colegios hacen campaña de vacunación, mandan a los padres un consentimiento informado para vacunarlos, ¿no? Ahora los niños les hacen pues la vacuna contra el PPH, ¿no? Pues, no sé si han llegado a los colegios de algunos de sus hermanos, de sus hijos, para la vacuna contra el PPH. ¿No? ¿Ninguno? ¿O ustedes cuando han estado en el colegio los han vacunado? Ya sus padres han tenido que firmar un documento, ¿no? Para vacunarlos. ¿Contra qué lo vacunaron en el colegio? ¿BPH? No. BPH. En mi época no había esa vacuna, ¿no? Hicieron. ¿Ah? Antiparasitarios, BPH, sarampión, hepatitis B, ¿no? El contenido de los mismos debe tener consentimiento informado. Los documentos que dan pie a consentimiento informado de cualquier especialidad médica deben tener pues en cuenta los siguientes sitios.
Nombres y apellidos del paciente y del médico que esté informando. Nombre del procedimiento a realizar, especificando en qué consiste y cómo se llevará a cabo. Explicar la naturaleza de la enfermedad y evolución natural. Explicar los beneficios que razonablemente se pueden esperar en el acto. El consentimiento de los mismos que debe tener el consentimiento informado. Información sobre los riesgos y procedimientos probables. Planteo de las alternativas de tratamiento. Satisfacción del paciente por la información recibida. Por eso, ¿cómo se plasma la satisfacción? Con su firma. La vigencia del consentimiento informado es temporal, porque se puede ser revocado por el paciente representante legal en cualquier momento del proceso. No después de la cirugía, no, porque es firmado. Bueno, este es un modelo de consentimiento informado. El establecimiento de salud, la fecha. Yo, fulano de tal, con DNI tal, he sido informado por el doctor tal acerca del proceso, del procedimiento que padezco, ¿no? De tal cosa. Y el tratamiento al procedimiento es, ¿no? En términos sencillos, ¿qué es lo que se le va a hacer? ¿No? Entonces pone la firma, ¿no? De cada uno. El consentimiento informado y su análisis médico legal en los casos de responsabilidad médica. Resultado. ¿No? Este es de parte de la tesis, pero... ¿Quién debe entregar la información al paciente? El consentimiento informado es un proceso donde el médico otorga en un diálogo de información y explicación de lenguaje simple, comprensible acerca del procedimiento que se le va a realizar. Actualmente en las clínicas universitarias yo veo que el paciente solamente firma un consentimiento informado para todos los tratamientos. Pero como dice acá, debería ser por cada procedimiento, pero eso haría un papeleo increíble. Por eso se hace todo general. Debe ser redactado en un lenguaje breve, directo y sencillo, o simple. Debe de contener palabras abreviadas y terminología científica. Debe de estar adecuado al nivel cultural de la población, ¿no? De que está dirigida. Nuestro país bueno, no debería de superar el nivel de educación primaria. Este es un consentimiento informado de MINSA, ¿no? Que dice, pues, el nombre, ¿no? De la persona, de los cuántos años de edad, el sexo, identificado con el número de DNI, ¿no? También acá tenemos, ¿no? El otro, este es para mí, menores de edad, padre e hijo, padre y madre, ¿no? Y se coloca, pues, ¿no? La ficha clínica, ¿no? Es el lugar donde se debe archivarse el formulario de consentimiento informado. La ficha clínica o historia clínica, ¿no? Ahí, el historia es donde va a ir, pues, archivado el consentimiento informado por el paciente representante. En caso de ser incompetente o estar incapacitado, ¿no? Además, es deseable pues, que se convierta en el lugar donde se pone pues, en el escritorio. Se coloca. Si el proceso de obtención del consentimiento pretende ser significativo, el rechazo debe ser parte de las opciones del enfermo. Entonces, dentro del consentimiento informado debe haber una parte que dice el rechazo. Lógicamente, si tú le haces una extracción, no va a rechazar después de la extracción. Eso es imposible. Tiene que hacerlo después, cuando ya no quiera proceder a seguir haciéndose más tratamiento. Si debes Si después de la discusión de los riesgos y beneficios de los tratamientos propuestos, el paciente desea rechazar el tratamiento o procedimiento, debe quedar claramente especificado. Entonces, antes de cualquier procedimiento, antes, ¿no? Si firma acepto o rechazo, tiene esa posibilidad. ¿No? Entonces, aquí, pues, ¿cuáles son las excepciones, ¿no? De usar el consentimiento informado? A veces actúan en situaciones de urgencia vital inmediata. Una persona se está desangrando, se le coloca unidades de sangre o plasma en ese momento, ¿no? Grave peligro para la salud pública. De repente una persona que viene con una enfermedad, ¿no? Una futura pandemia, ¿no? Entonces esa persona ya se le tiene que tratar. Incompetencia e incapacidad del enfermo y ausencia de los sustitutos legales. De repente es un niño menor de edad y no tienes, no está padre ni madre ni apoderado a la cerca, ¿no? El rechazo de todo tipo de información por parte del enfermo y el privilegio terapéutico están a la tela de juicio, ¿no? Para que deben ser regulaciones justificadas para no caer en arbitrariedades difíciles de expresar.
Entonces, ¿qué es el consentimiento diferido? ¿No? Como existen situaciones en las cuales resulta imposible que el paciente ejerza la autorización para emitir un consentimiento directo. Por ejemplo, una persona que ha caído en una emergencia y está inconsciente no puede firmar el consentimiento. Entonces, después del tratamiento, después que se le esté esterilizado, ahí puede firmar el consentimiento diferido. En caso de menores de edad, después, ¿no? Adulto carente de plenitud de sus facultades mentales, ¿no? Paciente que a pesar de haber gozado de sus facultades mentales, se encuentra en estado de inconsciencia o en estado vegetal. Eh, También que están incapacitados los cónyugos no divorciados o separados de cuerpo, ¿no? Hijos legítimos o naturales de mayores de edad, padres legítimos o naturales, hermanos legítimos o naturales mayores de edad, abuelos y nietos, parientes consanguíneos en línea colateral hasta el tercer grado, parientes afines a este segundo grado. Bueno, acá tenemos los códigos del CIE-10, ¿no? En lo que es odontología. Son más, pero acá hay una parte nada más. Bueno, no sé por qué he puesto al CIE-10, pero bueno, ¿no? Si un paciente viene en odontología a hacerse un tratamiento integral, ¿qué podemos observar acá? ¿Qué es lo que hay? Bueno, periodontitis, ¿no? Aparentemente, ¿no? Vemos inflamación de las encías, periodontitis, ¿no? Dehiscencias, ¿no? Malposición dentaria, también. Entonces, la propuesta de resolución es de forma integral para los problemas de salud bucal. Durante el proceso de diagnóstico debe planearse de manera secuencial, lógica y ordenada, ¿no? En el caso de odontología, solamente se hace pues, un solo consentimiento informado para todos estos tratamientos, ¿no? El tratamiento integral pues, tiene la finalidad de recuperar la salud, mejorar la estética, optimizar su funcionamiento y prevenir lesiones futuras, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones para un plan de tratamiento integral? Bueno, siempre tener en cuenta la edad del paciente. Ya saben que hay pacientes mayores, ¿no? Población milenaria, muy pequeño. Grado de cooperación, ¿no? Expectativas del paciente. Se tiene que tomar en cuenta pronóstico individual de los dientes. Destreza para el manejo de la higiene oral, ¿no? Lo que es, la fisioterapia, ¿no? El factor económico y enfermedad sistémica subyacente del paciente, ¿no? ¿En qué le podemos ayudar, ¿no? Tiene un blanqueamiento y mis brackets, pero sin embargo tiene todos estos procesos que hay que mejorar antes, ¿no? Necesita una profilaxis, un raspado y alisado, ¿no? Una evaluación periodontal, ¿no? En el caso de urgencias, ¿no? Viene con dolor e inflamación. Miren acá, ¿qué es esto de acá? Un absceso, ¿no? Miren el drenaje del absceso. Absceso. Revientas el absceso, ¿no? Miren cómo sale la punta. Acá, absceso, ¿no? Dolor e inflamación. La presencia de cuerpos extraños, esto es otra cosa también muy, muy peligrosa, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que se tragó la lima a mi paciente? Ya que hay una lima atracada en la garganta. Si sigue bajando, se puede ir a los pulmones, ¿no? Eso es lo grave, ¿no? Mira, acá justo le está sacando algo muy parecido a lo que pasó, ¿no? Claro, la lima menos mal que estaba incrustada ahí, la han podido sacar pero si se va a la vía respiratoria es otro peligro. Otro peligro es cuando se te dobla la aguja o se te rompe dentro del... ¿Ves? Estás poniendo anestesia y muchos odontólogos tenemos ¿cómo se llama? La mala, el mal hábito de doblar las agujas por comodidad. ¿Qué pasa? Doblas la aguja para poder anestesiar y después la vuelves a doblar y ya la estás debilitando. Metes otra vez la aguja y se te rompe y la aguja se comienza a ir por todos lados. La aguja camina, señores. Es como cuando alguna vez se le ha metido una aguja de tuna en los dedos. Varios días les ha molestado, han tenido que sacarla. Imagínate una aguja de ellos. Un día está acá, otro día está por acá. Incluso a una niña hace como medio año se le encontró en el cerebro la aguja de odontología. Produce un dolor crónico, ¿no? Entonces, es una emergencia, ¿no? Hay que saber sacarlo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en su... Preferentemente,
¿Por qué no he tenido urgencias tan graves? Porque no he cometido ningún riesgo. Nunca doblo la aguja, por ejemplo. Prefiero trabajar incómodo que doblar la aguja por si acaso. No, o sea, si tú evitas los problemas es mejor. Es como una persona dice, no, que tengo mala suerte, y para arriesgando su vida yéndose a fiestas donde hay gente malograda, o te vas juntando con gente pues que está metida en pandillas, o que usan pistola. Al final, ¿cómo vas a acabar? Vas a acabar muerto, tal vez, no lo sé, de repente no. Entonces, la clave de vivir bien y tranquilo como profesional y como persona es no arriesgarse. Por ejemplo, si tienes hijos, si tienes familia, y te invitan tus amigos, oye, tengo una fiesta aquí en Piura, vente un par de días, ya, tu esposa te puede dar hasta permiso, pero el viajar es un riesgo. ¿Qué pasa si hay un accidente en la carretera? Dejas una viuda y un hijo. Mejor no te arriesgues, mejor no tomes riesgos. Ya. Otro ejemplo, mira, y este es un ejemplo bastante triste. Este semestre les iba a enseñar una docente que fue mi alumna y que para mí me dio mucho orgullo que haya ingresado a la docencia acá en Vallejo, Violet Navarro. Ella falleció antes de firmar el contrato acá, pero murió de la forma más triste. Quiso irse a festejar, se fue a un nevado y el carro se volcó y se murió. Una semana antes de que firme el contrato acá porque ya había pasado todo el proceso, todo el filtro. Era jovencita, era endodoncista, ¿no? Fue como mi pupila, siempre me seguía y me dio mucha pena, ¿no? Porque incluso yo le hablé de la convocatoria para docentes, estaba muy contento y ella falleció. Entonces, el correr riesgos no se aplica solamente en el campo odontológico, sino se aplica en el campo de la vida. Yo le dije, ya el magíster Rubén era el que se encargaba de todos los procesos, y yo le dije, ya te va a llamar, pero dijo que va a mandar un mensaje el domingo. Yo le dije, espérate pues, no, es que tengo que viajar, me dijo. Yo pensé que era un viaje de familia, ¿no? Eso yo puedo ser su amigo, su mentor de mi colega, pero yo qué le voy a decir hoy no viajes, ¿no? No es mi hija, ¿no? Y resulta que se había ido de paseo sola con su papá no quiso acompañar porque quería irse sola y los dos se murieron. Entonces, porque se volcó la combi ahí en el Nevado. Entonces yo les doy, ¿no? A ustedes una idea. Si van a viajar, viajen con las medidas, viajen de repente en una buena agencia y esto es, ¿no? Si es que es necesario. Tienen que tener en cuenta que tienen familia. Los que tienen familia, sobre todo los que tienen hijos, ¿no? No, que me voy a visitar a mi prima. Ya lo dejo a mi hijito acá en la casa con mi mamá. Y te vas, puede ser una buena idea, ¿no? Puede ser bonito encontrarte con la familia o irte a una fiesta, pero a veces no sabes si vas a volver. Entonces yo te pensaba eso, ¿no? Hasta que mi esposa me dio a entender eso y yo lo entendí bastante bien, ¿no? Entonces yo ya no viajo por eso. Si viajo, viajo a Trujillo una vez por semana o una vez al mes porque me voy a que me revisen mis implantes, ¿no? Ahí aprovecho un rato, me salto a Chiclayo, pues una o dos veces al año, ¿no? Pero no lo hago por una cuestión de diversión, o sea, piensan en eso, ¿no? Lo mismo es en odontología. Si tú vas a ver una tercera por llenar tu récord, ves que la tercera está comprometida y no le duele al paciente, no tiene nada, está en el nervo dentario. Y por llenar tu récord, no, sí, sí te lo hago, sí te lo hago. Y al final te pones a hacer y al final es una parestesia a la persona de por vida. No valió la pena haber llenado un récord, ¿no? Incluso a veces, eso depende del ciclo, hasta a veces preferibles perder el ciclo. Aunque hay gente no. Urgencias, ¿no? Devolver la función y la estética. Tiene acá una fractura, un golpe, ¿no? Que ya lo perdió. ¿Qué han colocado acá? Han colocado pues una férula con brackets para estabilizar el diente y para que se regenere el hueso y se vuelva a integrar. Sin embargo, acá no se sabe si van a necesitar endodoncia o no, porque podría ser que el paquete vasculo nervioso que alimenta el diente no se haya roto. Entonces, hay que evaluarlo después de tiempo, si hay vitalidad pulpar, y si no lo hay, pues hacer la endodoncia en esas piezas, ¿no? ¿No? Urgencias y consideraciones, ¿no? Hay que hacer el interrogatorio en situaciones sistémicas, consentimiento de salud general. Relato debe coincidir con los hallazgos clínicos y en caso de dudas solicitar pues exámenes auxiliares. ¿No? Si hay un paciente, por ejemplo,
que yo tengo dudas, ¿no? Es diabético, no solamente le pido el examen de tiempo de coagulación, tiempo de protonina y hemograma y IVH, le pido glucosa. Va a decir, ay, qué peso el doctor, cómo pide glucosa. Porque yo veo indicios en el paciente que debe tener diabetes. ¿Qué indicios? Veo cantosis acá. Tu cuello está negro, ¿no? No es porque esté de repente sucio, ¿no? Sino que es que la piel se quema con el azúcar. Entonces, hay casos, pues, ¿no? De que vienen pacientes así, le paso el algodón y está sucio porque no se lava el cuello, ¿no? Pero eso es muy poco, ¿no? Entonces, obesidad, ¿no? Sobrepeso, ¿no? La sistémica, revisar los estados de salud general del paciente. Objetivo, determinar los factores de riesgo sistémico. Motivar al paciente para un tratamiento exitoso y control de riesgos. Higiene, ¿no? Eliminación del cálculo. Los objetivos, lograr la ambientación, ¿no? La alimentación oclusal, ¿no? La armonía oclusal. Correctiva, ¿no? Objetivo, obtener la salud oral del paciente, ¿no? El manejo interdisciplinario. Por ejemplo, acá hay ortodoncia y hay periodoncia con los implantes, ¿no? ¿No? Correctiva, acá le están poniendo una membrana ósea, ¿no? Para poder regenerar el hueso, aunque a veces esto no funciona. Endodoncia, ¿no? Tratamiento de conductos, ¿no? Para eliminar todos los focos infecciosos y recuperar el diente en vez de extraer. La ortodoncia, ¿no? Problemas de oclusión, ¿no? Que tienen que estar correctivos. ¿Por qué? Porque si no, esto puede alterar la calidad de vida del paciente. Miren cómo empezó, cómo terminó, ¿no? Maxilofacial, miren, una persona prognata antes y después. ¿Qué se le hizo? Se le hizo una cirugía ortognática para poder devolverle la función, ¿no? Acá, para dar hendido y labio leporino, ¿no? Estética, ¿no? Acá más que nada ya es estética netamente, ¿no? Lo que es diseño de sonrisa, para que las personas tengan una bonita sonrisa. Rehabilitación oral, ¿no? Ya saben, con una prótesis fija, removible total, ¿no? Para que el paciente pueda devolver la funcionalidad y evitar la destrucción de los dientes. Cirugía apical, ¿no? Ya saben, cuando se forma un quiste, ¿cómo lo sacamos? Hacemos un colgajo, hacemos una osteotomía en el hueso, sacamos la cápsula quística, cortamos el ápice del diente y cureteamos lo que está abajo, ¿sí? Esa es una apicectomía. ¿Sí? Mantenimiento, ¿no? Cada vez, 2 veces al año es bueno ir al odontólogo, determinar, ¿no? El intervalo entre citas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ahora, señores, me van a esperar un ratito, vamos a tomar eh, la evaluación para los chicos que han salido desaprobados en el segundo segmento. Se la voy a enviar a Julián ahorita para que lo llenen por el pretest. Ustedes no han hecho el pretest de este segundo segmento, ¿no? Ahorita te lo envío, un ratito voy a apagar la grabación.